Una función interesante que suele aparecer en diferentes problemas de física y de matemática es la función gamma. La función gamma aparece de manera natural, por ejemplo, a la hora de estudiar las funciones Bessel de primera especie. Y en general aparece de manera repetida en varios problemas de la física matemática y de la matemática pura. Hay diferentes formas de abordar la función gamma. Una de ellas es como a partir de las transformadas de Laplace y otra es viéndola como una extensión de la función factorial. Bueno, para estudiar la función gamma vamos a repasar un poco qué es la función factorial. La función factorial es una función definida en los números naturales y cero de manera recursiva, ¿no? Es decir, primero definimos la función gamma de un valor, ¿no? La función gamma de 0 igual a 1, definimos ese valor así, y a partir de eso definimos la función factorial de manera recursiva, es decir, definimos el valor del factorial de n usando el factorial del anterior, ¿no? Es decir, definimos n factorial como n por el factorial del número anterior a n menos 1, ¿no? Entonces, a partir de esto podríamos ir calculando algunos valores de la función factorial, ¿no? Por ejemplo, ¿cuánto sería 1 factorial? 1 factorial es 1 por el factorial del anterior. El factorial del anterior es 0. ¿Cuánto es 0 factorial? 0 factorial es 1. Entonces, 1 por 1 me da 1. Puedo calcular el factorial de 2. 2 factorial es 2 por el factorial del anterior, ¿no? El factorial del anterior es 1 factorial y eso es 1. Entonces 2 por 1, 2. 3 factorial será 3 por el factorial de 2. El factorial de 2 es 2. Por lo tanto, 3 factorial sería 3 por 2 igual a 6. Entonces, de esta manera yo puedo ir calculando diferentes valores de la función factorial, ¿no? En general, a partir de la forma recursiva de la función factorial, se suele escribir que el factorial de n es n factorial, o perdón, n por el anterior factorial, que sería n menos 1, por el anterior factorial, que sería n menos 2, por el anterior factorial, etcétera, 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 hasta llegar a 1, ¿no? Entonces, esta expresión es muy natural para la función factorial. Pero siempre tenemos que recordar que esto viene de la definición recursiva de la función factorial. Si nosotros graficáramos la función factorial en la recta real, podríamos observar que tiene un crecimiento bastante pronunciado. No llega a ser exponencial, pero es un crecimiento bastante fuerte a medida que n empieza a crecer. Lo que nosotros quisiéramos determinar es una interpolación de esta función, es decir, una generalización o una extensión de esta función, es decir, una función que coincida con la función factorial cuando toma valores naturales, pero además tiene un comportamiento también dentro de toda la recta real. Hay varias formas de lograr esta extensión o esta interpolación de la función factorial, aunque lo realmente importante es que todas esas extensiones tengan la propiedad recursiva de la función factorial. Y ahí aparece la función gamma. La función gamma se define como gamma de x, la integral de 0 al más infinito de t a la x menos 1 por e a la menos t, diferencial de t. En principio esto se puede definir para x positivo, aunque esta misma función admite extensiones tanto a toda la recta real excepto a los números enteros negativos,
así, ¿no? Admite una extensión no solamente para todo número real, sino positivo, sino también para números reales negativos, excepto los enteros negativos, excepto -1, -2, -3. Se puede obtener una extensión de esta función a toda la recta. Pero también se puede obtener una extensión de esta función a todo el plano complejo, excepto otra vez cuando z toma valores enteros negativos, ¿no? La extensión analítica de esta función al plano complejo presenta singularidades en estos puntos, ¿no? Recordemos que la extensión analítica es única, ¿no? Es única bajo ciertas condiciones de continuidad de la función. Bueno, vamos a calcular algunos valores de la función gamma, ¿no? Por ejemplo, ¿cuánto sería gamma de 1? Gamma de 1 sería la integral de 0 a infinito de t menos 1, t a la 1 menos 1, e a la menos t. 1 menos 1 es 0, t a la 0 sería 0, o perdón, 1. Entonces tendría simplemente la integral de e a la menos t. La integral de e a la menos t es menos e a la menos t y de 0 al infinito, ¿no? Recordemos que la función e a la menos t, ¿no? E a la menos t se comporta algo así, ¿no? Es decir, que cuando t empieza a tender hacia el infinito, la función converge al 0. Entonces, e a la menos t evaluado en infinito es 0 y e a la 0 es 1. O al menos me va a quedar este valor. Entonces, gamma de 1 sería igual a 1. Del mismo modo, podemos calcular gamma de 2. Entonces, gamma de 2 sería la integral de 0 al infinito de t 2 menos 1 e a la menos t, que me quedaría como la integral de 0 al infinito de t e a la menos t diferencial de t. Evidentemente esta integral que se puede hacer por partes, ¿no? Y me quedaría menos t e a la menos t menos e a la menos t. Evaluada de 0 al infinito sería 1. Entonces, gamma de 2 también es igual a 1. Podríamos seguir calculando valores de gamma. Por ejemplo, gamma de 3, ¿qué me quedaría? Gamma de 3 sería t a la 3 menos 1 e a la menos t, es decir, t cuadrado e a la menos t. Y a la hora de calcular esa integral por partes, nuevamente voy a necesitar la integral de t e a la menos t. Es decir, para calcular gamma de 3 voy a necesitar gamma de 2. ¿Sí? Para calcular gamma de 4 voy a necesitar gamma de 3, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, veamos primero la propiedad principal de la función gamma, ¿no? La función gamma tiene la propiedad principal de que gamma de 1 más x es x gamma de x. ¿Cómo demostramos esto? Bueno, gamma de 1 más x por definición es la integral de 0 a más infinito de 1 más x menos 1 por la exponencial de menos t, ¿no? Entonces, 1 con menos 1 se va y me queda integral de 0 al infinito de t a la x e a la menos t diferencial de t. Notemos que acá la variable es t, entonces x para nosotros en general es una constante. Entonces, aplicando integración por partes en esta expresión, podemos tomar t a la x como la parte que voy a derivar y la exponencial como la parte que voy a integrar. Entonces, derivada de u sería xt a la x menos 1, estoy pensando x como una constante, y la integral de la exponencial es la misma exponencial por la constante, ¿no? Tendríamos esto. Bueno, entonces haciendo integración por partes tendríamos lo siguiente, ¿no? U por b, o sea, menos t a la x por e a la menos t, evaluado de 0 al infinito. Y
menos la integral de b, que sería menos e a la t, por la diferencial de u, que sería xt a la x menos 1, ¿no? Que sería esta expresión de acá. Bueno, evidentemente esta parte de acá es 0, porque cuando t tiende al infinito, e a la menos infinitos tiende a 0. Y cuando t tiende a 0, t vale 0. Entonces todo esto de acá es 0. Y me queda solamente esta integral. Recordemos que es una integral respecto de t. Entonces x es una constante. Entonces la constante sale de la integral y lo que me queda es la integral de 0 a infinito de t x menos 1 e a la menos t. Pero eso precisamente es la definición de la función gamma. Entonces, gamma de 1 más x es x por gamma de x, ¿no? Con lo que termina la demostración. Esta es la propiedad central de la función gamma, ¿no? Cumple básicamente la propiedad recursiva de la función factorial, ¿no? Para calcular la gamma de x más una unidad, tengo que utilizar gamma del x anterior, o sea, del anterior de 1 más x es x, ¿no? Entonces, es precisamente la función, es la propiedad recursiva de la función factorial, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero calcular gamma de 3, bueno, pues eso lo puedo escribir como gamma de 1 más 2, ¿no? Por el teorema que acabamos de demostrar, eso sería 2 gamma de 2. Pero gamma de 2 hemos visto que vale 1. Entonces, gamma de 3 es 2 por 1, que es igual a 2. Entonces, gamma de 3 vale 2. Del mismo modo, puedo calcular gamma de 4, que sería gamma de 1 más 3, que sería 3 gamma de 3, y gamma de 3 hemos visto que es 2. Entonces, gamma de 4 obviamente es 6. Gamma de 5 será gamma de 1 más 4 igual a 4 por gamma de 4, que sería 4 por 6. 6 por 4, 24. Entonces, de este modo podemos seguir calculando, podemos calcular valores de la función gamma para cualquier número natural, ¿no? En general, es evidente que la función gamma coincide con la función factorial de acuerdo a esta relación. Es decir, gamma de 1 más n es precisamente n factorial, ¿no? Cuando n es 0, si n es 0, gamma de 1 es 0 factorial, que es 1. Si n vale 1, gamma de 2 es 1 factorial, que es 1. Si n es 2, gamma de 3 es 2 factorial, que es 2, como habíamos visto acá. Y así sucesivamente, ¿no? Esto siempre que n sea un número natural, ¿no? Sin embargo, la función gamma está definida también para todos los números reales positivos. Por ejemplo, vamos a probar que gamma de un medio es raíz de pi. Entonces, ¿cómo podemos escribir esto? Gamma de un medio, por definición, sería la integral de 0 a más infinito t de un medio menos 1 e a la menos t. Un medio menos 1 evidentemente es t a la menos un medio, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer acá es un cambio de variable, ¿no? Esto no es fácil integrar directamente, entonces vamos a hacer un cambio de variable. El cambio de variable que vamos a hacer es, vamos a llamar a t u cuadrado. Entonces, 2u diferencial de u es diferencial de t, y notemos que como u cuadrado es igual a t, u es igual a t a la 1 medio, o sea, raíz de t. Por lo tanto, t a la menos 1 medio es u a la menos 1, ¿no? Entonces, se aplicó el cambio de variable, ¿qué me va a quedar? T a la menos 1 medio es u a la menos 1
e a la menos t es e a la menos u cuadrado, y la diferencial de t es 2u diferencial de u. U con u se va, acá, y en los límites de integración, cuando t vale 0, u también vale 0, ¿no? Y cuando t tiende al infinito, u también tiende al infinito. Entonces, tendríamos esta integral, ¿no? 2 es una constante, integral de 0 al infinito de e a la menos u cuadrado diferencial de u. Esta integral en general no tiene primitiva, ¿no? Esta integral en general no tiene primitiva. Es decir, no hay una función cuya derivada, ¿no?, me dé esta expresión de acá. No podemos hallar la primitiva de esta función. Sin embargo, se la puede calcular utilizando integrales dobles, de la siguiente manera. Entonces, lo que vamos a hacer acá es, vamos a calcular gamma de un medio cuadrado, ¿sí? Entonces, gamma de un medio cuadrado es gamma de un medio por gamma de un medio. Y gamma de un medio hemos visto que es 2 veces la integral de 0 al infinito de la exponencial, ¿no? Entonces, gamma de un medio también es 2 veces la integral de 0 al infinito de esta otra exponencial, ¿no? Acá la variable es muda, es decir, como es una integral definida, esto simplemente es un número. Entonces da igual si yo le llamo u, o si yo le llamo b, o si yo le llamo cualquier otro nombre, ¿no? Pero, como esto es un número, como esto es una constante, ¿sí?, puede entrar dentro de la integral, ¿no? Como este es un número, entonces esta expresión puede entrar dentro de la integral. Entonces tendríamos 2 por 2, 4, ¿sí? Integral de 0 al infinito, ¿no?, de la integral de 0 al infinito de e a la u a la menos u cuadrado por e a la menos b cuadrado. Diferencial de b, diferencial de u. Y por propiedades de la exponencial tendríamos lo siguiente, ¿no? Entonces tendríamos que gamma de un medio cuadrado es 4 veces la integral doble de e a la menos u cuadrado menos b cuadrado. ¿Qué lo puedo escribir? De esta manera. Bueno, al ver esta expresión, de hecho tengo que pensar en términos de coordenadas polares, ¿no? Es decir, pasaríamos de una situación en el plano v a una situación en el plano r θ, ¿sí? Pasaríamos de trabajar en el plano v al trabajar en el plano r θ. En el plano v, u va de 0 al infinito y b va de 0 al infinito. Es decir, estaría trabajando en el primer cuadrante, ¿no? El cambio de variable me va a llevar al plano r θ. Y en el plano r θ, como estoy trabajando en el primer cuadrante, θ solamente puede ir de 0 a pi medios, ¿no? De 0 a pi medios. Y r, como es el radio, ¿sí?, va de 0 a infinito. Entonces, la región de integración en el plano v es el primer cuadrante y la región de integración en el plano r θ es esta franja de acá, ¿no? Entonces, haciendo el cambio de variable a coordenadas polares, tendría UR coseno de θ y B R seno de θ. El coeficiente de rectificación para el cambio de coordenadas polares sabemos que es R, ¿no? Entonces, haciendo el cambio, tendríamos que U cuadrado, R cuadrado, sería R cuadrado coseno cuadrado. B cuadrado, R cuadrado seno cuadrado. U cuadrado más B cuadrado sería R cuadrado por coseno cuadrado de θ más seno cuadrado de θ, que eso es igual a 1. Entonces, toda esta expresión sería simplemente R cuadrado, ¿no? El coeficiente de rectificación. Y los límites de integración en la nueva región serían, respecto de R, sería de 0 al infinito, R varía de 0 al infinito,
y respecto de tita de 0 a pi medios, ¿no? Entonces, la expresión de la primera integral que está dentro se la puede hacer por cambio de variable, ¿no? Puedo hacer x igual a r cuadrado. Entonces la diferencial de x sería simplemente 2r diferencial de r, ¿no? Entonces aquí me faltaría un 2 que lo puedo pasar, que lo puedo poner así, ¿no? Entonces, evidentemente la integral de 0 al infinito de e a la menos r por r diferencial de r sería un medio, ¿no? De 0 al infinito de e a la menos x diferencial de x, ¿de acuerdo? La integral esta hemos visto que es igual a 1, entonces todo esto sería igual a un medio, ¿no? Entonces, reemplazando todo esto en la integral, tendríamos 4 veces de 0 a pi medios, ¿no? 4, la integral de 0 a pi medios de un medio diferencial de tita, ¿no? Un medio, con este 4 se vuelve 2, ¿no? Este 4 por un medio se vuelve 2, y la integral de 0 a pi medios de diferencial de tita básicamente es pi medios, ¿no? Es pi medios. Entonces, tendríamos que gamma de un medio cuadrado sería pi. Por lo tanto, gamma de un medio es raíz de pi, ¿no? En general, calcular valores de la función gamma es bastante complicado. No es una tarea fácil, ¿sí? Existen tablas, bueno, antiguamente existían tablas para calcular los valores de la función gamma, así como había tablas para los logaritmos. Antes se publicaban libros enteros de tablas de logaritmos, también se publicaban algunas de tablas de valores de la función gamma, pues sus valores en general no son fáciles de calcular para cualquier número real. Sin embargo, a partir de sus propiedades se puede ir obteniendo algunos valores de la función gamma, como por ejemplo gamma de un medio. Bueno, el cálculo de los valores de la función gamma y sus propiedades también depende de la representación de la función gamma. Existen varias formas de representar la función gamma. Por ejemplo, nosotros hemos utilizado esta, ¿no? Que también viene de la transformada de Laplace, que vamos a ver más adelante. Pero existen otras formas de representar la función gamma en términos de logaritmos, ¿no? Y logaritmos naturales. Hay varias formas de representar. Estas, por ejemplo, se las puede verificar fácilmente haciendo algunos cambios de variable, ¿no? Haciendo algunos cambios de variable de manera inmediata. Bueno, la función gamma juega un papel central a la hora de estudiar varios fenómenos de la física y de la matemática. Bueno, gracias.